Noches, queridos amigos de La Verdad. Hoy nos encontramos acá en plena noche de brujas en Guatabampo, Sonora, con el señor José Luis Laguna Duarte, autor de Los Huipas, 4 indígenas mayos convertidos en una leyenda. Muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan ustedes. Muchas gracias por haber recibido y aceptado nuestra invitación. Claro que sí, para nosotros es un gusto recibirlos y qué bueno que por primera vez este tema salga a través de las redes o más públicamente. ¿Qué le parece si entramos a lo que viene siendo la historia de los Huipas? ¿Qué nos platica sobre ellos? Pues mira, aquí en Guatabampo, por allá en los años, a finales de los años 40, se rumoraba mucho de que estaban sucediendo cosas extrañas. La gente aquí pues era un pueblo pequeño, había poca población. No había alumbrado público, las calles estaban muy salitrosas. Era un pueblo enmontado en muchas partes, con monte en las calles de terracerías, sin alumbrado público, nada más el centro era donde había movimiento. Pero entonces en aquellos tiempos empezaron a aparecer algunas personas asesinadas en diferentes puntos de aquí del municipio, pero nadie sabía quiénes eran los autores de estos asesinatos. Pues eran asesinatos crueles que llamaban mucho la atención y además pues también se preocuparon las autoridades porque pues aparecían puñaleados, degollados, ahorcados y sucedía regularmente, sobre todo los fines de semana cuando había festividades. ¿Cuántas personas aproximadamente fueron las que asesinaron estos Huipas? Mira, no se sabe, no se conoce a ciencia cierta, porque no se logró saber ni investigar a cuántas personas. Ellos fueron procesados jurídicamente por las autoridades por 3 asesinatos. Ellos sí, 3 que se evidenciaron y que las autoridades, y sobre todo porque los familiares pugnaron para que se solucionara este problema. Ellos fueron consignados por las autoridades por 3 asesinatos. Del resto no se puede asegurar que ellos fueron, pero era muy curioso porque decía la gente, ¿cómo es posible que en esos años aparecieran gentes asesinadas y después de que agarraron a los Huipas ya no siguió sucediendo eso? Entonces automáticamente la gente se los achacó a ellos. Exactamente. Tengo entendido también que fue en un poblado que se llama Bacapaco. Así es, cerca, el poblado donde algunos de ellos vivían es el Bacapaco, que está muy cercano a la comunidad del Lechoropo, de la Loma del Lechoropo, es al sur de aquí de nuestra ciudad. Es una comunidad de aquellos tiempos, yo creo que no llegaban a 100 habitantes ese pueblito, vivían sus casas de adobe, vivían de manera muy tradicional, como viven los indígenas mayos, ¿no? Así es, ahorita en esta plena noche de brujas, ¿por qué no nos dice los nombres de los llamados Huipas? Claro que sí, bueno, vamos a empezar. Leonardo Huipas López, que ese era el mayor de ellos, y se suponía que él era el jefe intelectual de todas las actividades que realizaban. También está Eusebio Yocupicio Soto, que está considerado después de la investigación como uno de los más asesinos del grupo, el más sanguinario, el más frío, ¿no? También tenemos a Eusebio, Adelaido Huipas, que él pues era una persona más tranquila. Él sí era originario de ahí del Bacapaco. Y también tenemos a Basilio Humo.
Basilio Humo también era integrante del grupo y fue considerado también como uno de los más peligrosos también dentro del grupo. En realidad, el grupo Huipas se conformó a finales de los años 40 y empezaron a activarse mucho en las festividades. El problema de ellos era la marginación, la incultura, el analfabetismo en el que vivían, el aislamiento del poblado. Era lo que iba, eran analfabetas, ¿verdad? Así es, ellos nada más hablaban en la lengua y algunos de ellos hablaban la castilla, pero no sabían escribir ni leer. Creo que Eusebio era el único que sabía leer y escribir. Lo que pasa es que los huipas acechaban a sus víctimas, pero además de eso ellos tenían un almanaque donde ellos ponían a qué personas iban a asesinar y qué fechas. ¿Cómo elegían a esas personas? Casi siempre fueron personas que eran amigos de ellos o eran personas que, como ellos trabajaban en el campo, trabajaban con don Aureliano Galaviz, que eran los caciques del pueblo ahí, y don Rosendo Ochoa. Entonces ellos trabajaban en el campo y ahí en el campo los demás trabajadores se burlaban de ellos y les gritaban fotos homosexuales y les echaban de la madre y les decían cosas de tal manera que el odio de ellos y decían, bueno, no, vamos a matar a y lo vamos a matar en tal fecha y así. Resulta que empezaron a desaparecer algunos miembros de la comunidad del Bacapaco. Y entonces el primero que desapareció, ellos tenían planeado matar a un tal Lorenzo Valenzuela Bamayoa, que era uno de los que se metía con Eusebio Yocupicio, que era el más asesino. Y por celos y por problemas de su relación de pareja, porque se veían en su casa, tenían amoríos en su casa, tenían relaciones en su casa, aparte tenían relaciones entre ellos mismos. Se hizo Era como una tipo orgía la que se hizo se hizo un tipo de relación complicada entre ellos mismos y con elementos de fuera. ¿Primos? A este muchacho lo planearon matar en enero de 1950 y cómo son las cosas, fíjate que se dieron las cosas, mandaron a Eusebio, salió a buscarlo y qué casualidad que se lo encontró por ahí y platicó con él y lo persuadió y le dijo, ¿sabes qué? Llegó un circo ahí a la loma del Echoropo y quiero llevarte, dile a tu mamá que vas a ir conmigo al circo y te voy a llevar. Entonces este muchacho emocionado, tenía apenas 14 años, le dijo, su mamá se cambió y se puso zapatos nuevos y se fue a la casa de ellos ahí, que lo estaban esperando para asesinarlo. En cuanto llegó, lo agarraron, lo metieron, lo golpearon en la cabeza, brutalmente lo golpearon, todos le dieron en la cabeza con un palo que ellos diseñaron de puro corazón de mezquite y lo golpearon, le desbarataron el cráneo a él. Y bueno, pero aún así él estaba vivo y lo enterraron vivo. O sea, murió prácticamente enterrado. Y se fueron sobre Lorenzo Valenzuela Bamayoa, lo fueron a buscar a su casa, que vivía ahí cerquita de ellos. Le hablaron y bueno, le dijeron que lo iban a matar. Y el otro pues empezó a reír, le dijo, pues ¿qué me vas a hacer tú, no? Homosexual, y ¿qué me vas a hacer? Y bueno, se envalentonaron y se empezaron a golpes, se agarraron a golpes. Entonces Bamayoa le estaba pegando a Eusebio, que era el más asesino, pero salió uno de los huipas, parece que fue Adelaido, y con el palo que traían le pegó en la cabeza. Y fue así como se lo llevaron hasta la casa de ellos y ahí fue donde lo operaron. Al muchacho también lo castraron, a Lorenzo también lo castraron, a Vicente también lo castraron. ¿Qué hacían con las partes? Ellos tenían unos cortes muy precisos, incluso el doctor Romo en aquellos años, que era el doctor más prestigiado de aquí, que fue presidente municipal, comentó que los cortes eran muy precisos, como si hubieran sido de unos... ¿De un doctor? Sí, cirujanos, dice. Entonces, pues le cortaban todo lo que es la parte de enfrente a la víctima, y todo hasta abajo, y lo desprendían y lo retiraban en una mesa, lo clavaban en una tapadera de canasta chicharera de aquellos años y lo ponían a secar, lo disecaban
y lo rellenaban, el miembro viril del hombre, pues lo rellenaban y le ponían por el puro centro un palo para que se mantuviera erecto. Los testículos los llenaban con trapos para que se mantuvieran en su forma original, así es, y ese era el trofeo de ellos. Ellos cayeron en una depravación tremenda por la misma ignorancia, por la misma situación de ser homosexual o bisexual. Eran personas marginadas, reprimidas en aquellos años. Tener un hermano, un familiar homosexual o bisexual en aquellos años era una afrenta tremenda. Así es que el coraje, el odio era muy grande, de tal manera que esto se mezcló, pues, y ellos usaron esos miembros viriles de los hombres que asesinaron. Ellos los usaron para masturbarse en la clandestinidad con esas partes sexuales de los hombres. Las barbaridades que hicieron, yo tengo fotografías de cómo desenterraron a los muertos, tengo fotografías de las partes sexuales disecadas. Ellos hacían bolsas también con cueros humanos, del cuero que le cortaban a las personas, hicieron bolsas, diseñaron bolsas. Tengo fotografías de las bolsas, tengo fotos de los penes disecados que están colgados. Tengo los momentos en que la gente está ahí, gran cantidad de gente en el Bacapaco, viendo cómo los agarraban, cómo desenterraban a los muertos, cómo sacaban a los pedazos de los difuntos, y así como les agarraban a los difuntos, así les dieron de comer, y sin lavarse las manos, así comieron. Y sin mostrar ningún gesto de asco o miedo. La que ellos tenían, no, ellos convivieron con la muerte muy de cerca. Y ya para ellos todo eso era algo normal. Fue un caso que trascendió, que pues aquí fueron juzgados por Pascual López Quijada, que era el juez de primera instancia en ese entonces, y los consignó a la pena de muerte y los mandaron a Hermosillo, a la penitenciaría, a la vieja penitenciaría, ¿no? La que es ahorita un museo que está en las faldas del Cerro de la Campana. Y bueno, pues ahí fueron consignados a la pena de muerte, los entregaron al ejército para su ejecución, solo que tuvieron suerte porque ellos, en México se canceló la pena de muerte. Entonces, en 1957, lo que pasa es que ejecutaron a otras personas antes de ellos, a un Samarripa y a otro señor Flores, que habían violado a unas niñas allá en Hermosillo y que la habían tirado por allá donde está el Holiday Inn o el Valle Grande en Hermosillo, Valle Verde, Valle Grande. Ahí la tiraron a esas niñas, pero los agarraron y los ejecutaron. Esa es la última ejecución en el país por pena de muerte, porque la pena de muerte se canceló en el país y la última ejecución se hizo en Sonora con el señor Samarripa. Seguían los huipas, pero se canceló la pena de muerte, y entonces a ellos les dieron 30 años de prisión. 30 años de prisión, 2 de ellos, Eusebio y Basilio, murieron en la cárcel, muy depravados. Ellos estaban en los sótanos de ahí de la penitenciaría, y Adelaido, ciegos, afectados de tuberculosis, violados y todo lo que sucede en unos sótanos nauseabundos ahí en la penitenciaría, tal vez sótanos muy injustos, celdas muy injustas, pero bueno, esa era la ley en aquel tiempo, y el castigo que decían que no habría castigo por más grande que fuera, que los huipas pagaran por lo que hicieron. Pues muchísimas gracias por la invitación. Esto fue un reportaje especial en esta noche de brujas del 31 de octubre. Muchas gracias por habernos recibido. Mi nombre es Carolina Yepis y esto fue para ustedes, amigos de La Verdad, con imágenes de Luis Fimbres. Muchas gracias. Gracias a ustedes.